Bueno, yo estoy aquí por petición de Verónica Díaz, quien organiza estos talleres de formación avanzada. Ella no se encuentra ahora en la universidad, motivo por el cual me pidió que yo hiciera la presentación suya en esta última y tercera sesión del sexto taller que se denomina Aplicaciones de Inteligencia Artificial para Docentes y ESEP Chile. Así es que, profesor Lecaros, un gusto tenerlo con nosotros, muchas gracias. Y bueno, voy a estar aquí todo el tiempo, aunque no había estado en las reuniones anteriores, pero me interesa mucho escuchar. Y luego daré el cierre oficial a esta actividad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, profesora. Entonces procedo a hacer la presentación. Voy a compartir con ustedes. Oye, lo primero, dedicar un par de minutos a hablar respecto del camino recorrido. Me encanta hablar del camino recorrido porque tiene que ver un poco desde dónde viene todo esto que estamos hablando y finalmente dónde estamos situados. Todo lo que estamos haciendo no tendría o no existiría si no es porque han ocurrido determinados hechos históricos a nivel mundial y que están íntimamente relacionados con este tema de las tecnologías disruptivas. Y por allá en el año 1983, ¿cierto?, aparece Internet como una muestra de poder conectar computadores y tenerlos en red. Posterior a eso ocurren muchísimas cosas y en el año 91 este gran científico eh, hace y crea, ¿cierto?, la triple W, de la cual todos nosotros somos usuarios y en algunos casos, algunos de nosotros tenemos páginas en las cuales desarrollamos diferentes tipos de actividades. Otro hito histórico viene por allá, pasado ya varios años, y tiene que ver con los metadatos de objetos de aprendizaje, y esto da un salto cuantitativo en todo lo que significa la búsqueda y recuperación de objetos de aprendizaje. Y esto fue un estándar que se desarrolló en los Estados Unidos, en el Instituto de Ingenieros Eléctricos, y ellos hacen un tremendo regalo a la humanidad en términos de decir, ¿sabes qué? La única manera que tenemos de poder encontrar y buscar de manera eficiente aquellos recursos que están publicados en la red de Internet y que son parte de las páginas web que están publicadas, es a través de algún estándar de metadatos para objetos de aprendizaje. Acá se produce un salto cuantitativo en términos de poder acceder a estos recursos a nivel mundial y por lo tanto acá se produce un, un hito histórico en términos de poder acceder y poder empaquetar de buena manera lo que significa estos objetos de aprendizaje. Para hacerlo más simple, imagínense que un prompt, lo que nosotros hemos realizado durante las últimas dos sesiones, es un objeto de aprendizaje. La definición de objeto de aprendizaje es muy simple. Dice que tiene que ver con cualquier recurso que sea utilizado para el aprendizaje o la enseñanza y que puede ser en diferentes formatos, puede ser análogos, digitales, pero particularmente este fue creado para objetos digitales. Por lo tanto, un prompt perfectamente puede ser un objeto de aprendizaje y la particularidad que tiene este estándar es que me permite a mí, a través de diferentes variables, poder etiquetarlo. Es como que tuviéramos, imagínense una lata de estas que vamos a comprar en el supermercado, donde compramos diferentes cosas, arvejas, salmón, qué sé yo, y metemos un prompt, pero para que alguien lo pueda encontrar, nosotros le etiquetamos. Esta etiqueta en donde se indica todas las características que posee este objeto de aprendizaje son lo que nosotros denominamos el estándar LOM. ¿Ya? Bueno, pasaron hartos años, a través, yo diría que 2 décadas, hasta que nosotros hacemos visible un fenómeno que estaba en ciernes, se estaba desarrollando, y que tiene que ver con la aparición por allá en el año diciembre del 2022 de, un, de una marca que es OpenAI, en donde publica el chat GPT. Ya hace una versión gratuita y también hace una versión de pago. Y seguido a este inicio, comienzan todos los demás, todos los grandes, todos los monstruos, ¿cierto? Entra Microsoft, entra Google,
y después otros más que han querido participar de este mercado denominado inteligencia artificial generativa. Nosotros estudiamos básicamente cuáles eran las principales características que tenía esta inteligencia artificial generativa y que básicamente estaba asumido desde una perspectiva eh, epistemológica y paradigmática desde la construcción de un universo de significados lingüísticos. Eso es básicamente lo que está haciendo. Y por lo tanto, desde allí se generan estos algoritmos, ¿cierto?, que permiten conectar diferentes bases de datos y que permiten poder responder a preguntas puntuales que nosotros utilicemos. En este intertanto, en el año 2023, me adjudico una beca de pasantía postdoctoral en el IESET y empiezo a estudiar este tema de la inteligencia artificial y me doy cuenta de que hay una cantidad enorme de ruido y de confusión respecto de la nomenclatura y los términos que se utilizan para poder referirse a algún tipo de inteligencia artificial. Y es en ese contexto en donde en una de las reuniones, de los talleres que tenemos los días martes, yo propongo hacer este taller con el objeto de poder ir identificando cuáles son las principales corrientes y cuáles son este nuevo lenguaje del cual los profesores universitarios, pero también los profesores de aula y en general cualquier profesional, tiene que conocer, puesto que son tecnologías que llegaron para quedarse con nosotros y que lo único que van a hacer, van a seguir creciendo. Producto de esto, el proyecto es aceptado y se da a conocer. Y por allá en septiembre, la primera semana de septiembre, iniciamos con el primer taller. Después tuvimos un segundo taller ahí previo al 18 de septiembre y hoy estamos a 24 de septiembre. Estamos situados acá. O sea, somos parte de un proceso histórico en donde estamos identificando las principales características que tiene esta tecnología disruptiva, poderla comprender cómo opera, pero finalmente cómo esta tecnología está a disposición de nuestro negocio, po, lo que estamos en el negocio de la educación. Y todos nosotros sabemos que el negocio de la educación es un negocio súper complejo. Cada vez que uno inicia cualquier proceso, ya sea como estudiante o como docente respecto de algún tema, yo creo que se da este gráfico que me encanta, porque de alguna manera reúne lo que a mí me pasa. Y yo lo he conversado y es lo que le pasa a todo el mundo. Y que tiene que ver con las expectativas, tanto de lo que uno quisiera enseñar como respecto de aquellos que están aprendiendo. Y claro, en la vida en general nosotros nos vamos, ¿cierto?, entre estas altas expectativas o bajas expectativas, y finalmente con el transcurso de las sesiones, con el transcurso de las clases, se va encontrando un equilibrio hasta que finalmente se logra, ¿cierto?, alcanzar un determinado estado. Esto tiene que ver incluso con los datos. Les voy a entregar un par de datos. Cuando nosotros iniciamos la primera sesión, se inscribieron, no, estuvieron presentes el orden de 85 personas, ¿ya? Por lo tanto, había un alto nivel de expectativa. Después, la segunda sesión, habían 70, ¿ya? Y hoy día hay cerca de 60. Entonces, este cuadro tiene precisamente esa característica que es capaz de representar los fenómenos que ocurren cuando existen estas exposiciones a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Yo diría que esto que estamos viendo acá es un gráfico, pero es un gráfico circular. Y me encanta. Y me encanta porque me permite poder conversar respecto de cuáles podrían ser las principales áreas de aplicación de la inteligencia artificial generativa en educación. ¿Cómo podemos leer este cuadro? En el centro encontramos la tecnología, ¿cierto?, de la cual ya hemos aprendido un poco, y alrededor de ella nosotros encontramos las principales dimensiones.
Estas dimensiones están íntimamente relacionadas con el marco para la buena enseñanza, que es un documento que preparó el Ministerio de Educación y que está pensado para el sistema escolar. Pero cuando yo lo leí, me di cuenta de que tiene una plena vigencia para nuestro mundo, que es el mundo de la enseñanza superior, la enseñanza universitaria, tanto para el pregrado como para el posgrado. Por lo tanto, alrededor de esta IAG nosotros encontramos cuatro grandes dimensiones, de las cuales cada una de ellas nos permite a nosotros, cada una de estas dimensiones es un mundo, es un universo de significados simbólicos que tienen que ver con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Y voy a mencionar brevemente cada uno de ellos. En donde le hemos dado mayor énfasis ha sido básicamente en la etapa de preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde ponemos a disposición, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con los logros de aprendizaje, el currículum de las disciplinas en las cuales nosotros somos responsables de enseñar, pero básicamente está situado en un concepto de planificación de los procesos de enseñanza y en un proceso de planificación de la evaluación. Y ahí nosotros nos detuvimos bastante la sesión pasada, en donde precisamente hablamos, yo no sé si se recuerdan, e hicimos algunos alcances, algunos ejercicios que tenían que ver precisamente con poder encontrar eh, prompts que nos ayudaran precisamente a la planificación de la enseñanza y a la planificación de la evaluación. Hay otras dimensiones que son tan o más importantes, que están probadas en el mundo de la investigación, y ESET se mueve en el campo de la investigación, ¿ya? Y por lo tanto, temas relacionados con la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, hay bastante literatura, bastante artículos que dicen que no puede haber un muy buen currículum, muy buenos docentes, muy buenos recursos de aprendizaje, pero si no hay un ambiente adecuado, la verdad que va a ser bastante complejo que se logre esta relación virtuosa de enseñar y aprendizaje. Otro fenómeno que nos está llegando a las aulas, que nosotros lo veíamos lejano, los que ya llevamos varias décadas enseñando, nos hemos dado cuenta de que tenemos cada vez estudiantes más con particularidades, con desafíos muy especiales y que nos hacen a nosotros pensar en nuevas estrategias de enseñanza. Anteriormente, yo recuerdo que hace 20 o 30 años atrás, la única estrategia de enseñanza era el discurso. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos instalamos como los grandes conocedores del saber y lo transmitíamos en forma desde el profesor hacia los estudiantes? Bueno, eso el día de hoy cambió. Esto ya prácticamente se utiliza muy poco y tiene que ver básicamente solamente para la presentación de los objetivos generales de la clase o del curso, pero posteriormente nosotros necesitamos estrategias de enseñanza y aprendizaje que tengan que ver con las diferencias que estamos encontrando en los estudiantes que están llegando a nuestra aula. Finalmente, otra área importante que tiene que ver con el aprendizaje continuo. Yo agradezco a los colegas que están acá, andamos todos en búsqueda de eso, cómo hacer nuestras clases de mejor calidad, que sean cada vez más interactivas, que podamos aprender nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, dado que toda, todo cambió. ¿Se acuerdan que comentamos la perspectiva de Giddens respecto de la sociología de la educación, que tiene que ver con que en general las instituciones educativas somos instituciones conchas, en donde por fuera hay todo un proceso de cambio y transformación social y tecnológica, pero la adopción de esos mundos al interior de la escuela, al interior de las facultades, de las universidades, la verdad que no tiene la misma velocidad con la cual se adecua, por ejemplo, las empresas.
Alrededor de todo esto, en el centro tenemos la IAG, tenemos estas macrodimensiones, y engloba esto el diseño y la construcción de prompts, que es algo de lo cual nosotros ya hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Hay una recomendación de cuáles debería ser, comillas, un buen prompt o un prompt más complejo. Los vamos a volver a repasar. Pues bien, para que nosotros podamos llegar a buen puerto respecto de algún objetivo relacionado con logros de aprendizaje, no basta con elaborar buenos prompts, sino que hay por lo menos dos elementos sustantivos más que tienen que ver y que son los terceros. Es como para cuando uno hace una mesa para que tenga estabilidad por lo menos necesita tres elementos básicos que la puedan sustentar. Y una de ellas son las estrategias didácticas, de las cuales nos vamos a volver a referir en un rato más, y otros son los recursos educativos, ¿ya? O sea, una es la estrategia y otros son los recursos. Eh, y todo esto está englobado por un área que seguramente para mí siempre tiene una enorme complejidad, que es la evaluación. ¿Cómo evalúo finalmente yo a mi estudiante? ¿Cuál es la mejor metodología? Y bueno, el día de hoy están prácticamente todas las universidades trabajando por una formación por competencia. De hecho, todos los perfiles de egreso, por lo menos de las universidades estatales que a mí me ha tocado leer, están todos basados en competencia. Y por lo tanto, una evaluación por competencia requiere necesariamente la evaluación por lo menos de tres grandes áreas. Una es la evaluación que hacemos nosotros permanentemente, otra es el proceso de autoevaluación y otro es que es la evaluación entre pares, que es la coevaluación. Bueno, seguramente acá deben haber varios expertos en el área, pero me interesaba mostrarle este gráfico porque de alguna manera tiene la siguiente gracia, que nos permite situarnos y podemos ir y discernir respecto de dónde nosotros queremos hacer las aplicaciones de este nuevo instrumento que estamos aprendiendo, que es la IAG. Un ejemplo de un buen prompt, esto nosotros lo vimos en la primera clase, en donde se definen básicamente estos cuatro elementos sustantivos: contexto, tarea, instrucciones o restricciones. Vimos ejemplo también de prompts que eran abiertos y prompts que eran cerrados. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo que nos entregara un prompt para poder hacer el cálculo de ANOVAs en el programa R, y ese era cerrado, o que me dijera la cantidad de números primos que existía entre un intervalo numérico? Eso es un prompt cerrado. Pero cuando nosotros le pedíamos tareas más abiertas relacionadas con creatividad, ahí la verdad que esto quedaba sujeto única y exclusivamente a eh, la iniciativa y la creatividad nuestra. En la segunda sesión vimos prompts más complejos. Entonces nosotros lo que hicimos fue básicamente hacer el desarrollo de una clase o de un taller en donde por lo menos nosotros estuvieran presentes en la elaboración de estos prompts estos tres estados que son distintos: la planificación de la clase o las actividades, cuál era la interacción que nosotros queríamos desarrollar en el aula, que tenía que ver precisamente con la estrategia didáctica, y finalmente cómo íbamos a evaluar esto. Entonces nos dimos cuenta de que era súper complejo meter todo esto en un puro prompt. Me recuerdo que había una profesora, entiendo que de física, y que hizo el ejercicio de meter todo junto, y la verdad que el resultado fue catastrófico, no sé si se acuerdan, pero posteriormente cuando lo hicimos por parte, paso a paso, nos dimos cuenta que la calidad de la respuesta que nosotros teníamos ahí eran bastante mejores. Eso fue lo primero. Una segunda observación tenía que ver con que si en general todos estos algoritmos están desarrollados básicamente en inglés, por lo tanto, entienden bastante mejor el lenguaje en ese idioma, es decir, en inglés, que respecto del español, porque para hacer el español tiene que traducir. En cambio, el inglés lo reconoce de manera inmediata.
Bien, pues esto ha sido como un mini recuerdo de las cosas que hemos visto y vamos ahora a lo que nos convoca. Tiene que ver con esto. Vamos hoy día a hacer un par de ejercicios relacionados con PROM para elaborar imágenes. Hay muchas ocasiones en las que nosotros necesitamos apoyar, de repente, no sé, pues, un concepto que es complejo y lo necesitamos apoyar con algún tipo de imágenes. Las cuatro imágenes que ustedes pueden ver acá han sido desarrolladas con IA, ya todas. Y cada una de ellas ha tenido un proceso distinto, desde generar las caricaturas, ¿cierto? Que es la primera donde aparece ahí el profe con una ampolleta, donde está trabajando con sus estudiantes, desarrollando seguramente algo, alguna estrategia didáctica. Y la que está abajo es el que tiene que ver con un prompt de imágenes bastante más desarrollado, en donde yo le estoy explicando con bastante nivel de detalle, por ejemplo, cuál es la composición gráfica que yo quiero de la imagen, que quiero que vaya en el primer plano, que quiero que vaya en el segundo plano, y por ejemplo, detalles de atmósfera, ¿ya? O sea, yo quería que estuvieran contentos, que no estuvieran tristes ni enojados, y aparecen ahí todos riéndose, ¿eh? Es lo que yo me imagino que está ocurriendo en estos momentos en esta sesión. Entonces, antes de continuar, eh, el Alberto va a publicar dos direcciones en donde ustedes pueden aplicar este prompt o este requerimiento para algún modelo de inteligencia artificial que ustedes quieran ponerlo a prueba. Y me encantaría que lo pudiéramos conversar, así como lo hicimos en la clase pasada, que es bastante más rico, saber qué pasa con esto, si funciona o no funciona, y veamos qué sucede. Normalmente, alguna observación. La imagen, el desarrollo de imágenes, todavía, desde mi punto de vista, está en una etapa todavía incipiente. Es decir, te puede entregar imágenes bastante básicas. Y se van a dar cuenta que cuando hagan ejercicios y los pongan en diferentes modelos, se van a dar cuenta de que se empiezan a repetir. Y esto está hablando de que esta IA, como es generativa, está aprendiendo, ¿ya? Y por lo tanto, en la medida que nosotros retroalimentemos y digamos que si encontramos buenos o malos o más o menos, o hagamos nuevas mejoras respecto al prompt básico que utilizamos, la calidad de la imagen siempre va a ser bastante mejor. Detengámonos un momentito acá. Yo voy a leer algún chat si hay alguna pregunta. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Gusto de saludarte. Mira, Hola Roberto, querido del PEDA de la eh, UNCE. Un sí, abrazo. pues he estado aquí las 3 veces, pero Mira, sin cámara había estado la anterior. qué alegría, qué alegría. Mira, te cuento del ejercicio. Hice Ya, algo que, ya que estamos probando, probé algo que no era lo que tú pediste, pero para que vean, para contar lo que me pasó. ya, En Copilot escribí el prompt sin escribir nada. ya. Y Copilot lo que hizo fue, me dice, claro, aquí tienes una descripción detallada de una escena, me la detalló, y Sí, después de que todo eso que me detalló Copilot, lo llevé a chat, y al chat le pedí, y el chat me hizo una imagen. buenísima. En vez de escribir todo eso, le puse, Ya, quería saber cómo funcionaba la herramienta, pero el prompt, así sin haberle escrito nada, sin yo haberle escrito nada, Copilot me diseñó una imagen que considero apropiado. interesante, apropiada, siguiendo todos los pasos que estoy presenta. Entonces, ¿qué quería comentar? Que en el fondo, ahora, a través de todo lo que me mandó Copilot, me da una guía de cómo tengo que escribir después para que me quede tan interesante como salió en el chat. Fue una suerte, ¿eh? Fue un golazo. No, No gracias, sé si Roberto. quieres te lo No, comparto eso lo que hice. sí, sí, Mira, veámoslo, pero hazte una pequeña reflexión. Mira, sí, acuérdate que claro. estamos frente a una tecnología que es disruptiva y que es nueva. Sí, Por lo tanto, lo que yo hago es tratar de ofrecer un prompt de lo que a mí me resulta. sí, claro. Pero finalmente, es lo que hemos comentado en las otras sesiones, finalmente cada uno de ustedes va a elaborar sus propios prompts.
va a Sí. tener sus propios algoritmos y esos algoritmos les van a funcionar respecto del nivel de expectativa que ustedes tengan de las cosas que le están pidiendo. Entonces, Ujú. si a ti esa metodología te es útil, yo no la he ocupado, pero me parece súper buena y la Es voy que a probar. fue, ¿Me mira, fijáis, no? Entonces, si te- anda bien, muchas gracias, Roberto, digamos. Estamos aprendiendo todo. A ver, mira, muestra, por favor. te comparto. Entonces, como te dije, en Copilot eh, puse lo que pusiste el prompt, describe la ¿Ya? escena completa, sin ponerle absolutamente nada. Y después me dice, claro, aquí tiene la descripción detallada de una escena, escena, descripción, elementos visuales, detalles sensoriales, composición gráfica, coherencia temática. Y después de eso, ¿qué hice yo? Fui y copié todo esto ¿Ya? en ChatGPT y le pedí que me hiciera la imagen. Y me mandó esta imagen. Sí, bellísimo. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí? En que en el fondo cuando yo vuelvo acá, veo todo lo que describió, churra. Cuando yo quiero hacer algo medianamente similar a esto, tengo que poner todo esto, este nivel de detalle para llegar a este tipo de imagen. Exactamente. El contexto, Sí. tu Así que contexto. No, maravilloso, Roberto, súper linda resultó la así, imagen. sin ¿Qué querer queriendo. sentiste? Yo la primera vez que tiré una imagen, ¿qué sentiste tú? A ver si pareció a lo que yo sentí cuando viste que esto funcionaba. Cuando resulta en la primera imagen, dije, eh, es la oportunidad de ser el artista que no pude ser. Porque en el colegio, en quinto básico, mi profesora de artes plásticas me dijo que era malo para el dibujo. Bueno, más o Eso, menos. eso lo relato todas las veces. Gracias. Gracias, Roberto, por compartir. Si hubiera alguien más que pudiera hacerlo, muy agradecido. Está Claudia, está Cheri también. Vamos, Claudia, después Cheri. Eh, Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Claudia. Sí, voy a compartir mi ejercicio. Bueno, yo puse, este fue mi prompt. Se ¿Ya? lee, pedí un aula de matemática universitaria con profesora y estudiante en clase de álgebra moderna, estudiante y profesora concentrados, pizarra, mesa de trabajo, silla, lápices, aula universitaria iluminada naturalmente, primer plano profesora y fondo pizarra. Y en esta parte de coherencia temática no supe qué poner, lo dejé tal cual y me arrojó esta imagen. Y es mi primera imagen realizada con inteligencia artificial. ¿Y qué le pareció? Quedé satisfecha, la verdad es que como primera experiencia, eh, como original, digamos, poder realizar un ejercicio para tener una imagen de lo que yo quería, no lo que yo busco en Google, por ejemplo, para poner, para graficar una intención, por ejemplo, si yo quiero colocar una idea en PowerPoint. Perfecto, Claudia. Muchas gracias. Bueno, hoy es el inicio, es lo que hemos repetido. Muchas gracias, Claudia, por compartir. Veamos lo que dice, lo que nos va a mostrar Cheri. Hola Alberto, buenos días. Hola, Cheri. Mira, un par de cosas antes. Siempre comentan que cuando uno necesita imágenes, como por ejemplo de una célula o una neurona que tiene partes específicas, es mejor no usar la inteligencia artificial por esto de sus alucinaciones. ¿Ya? Sí. Quería ahí comentar lo que tú me dijeras, si es lo ideal eso, que es lo que yo siempre he escuchado en todos los talleres o cursos en los que he estado. Lo otro, tomé directamente el link desde acá, de ChatGPT, que se me abrió en un navegador que no uso usualmente, y cuando le di las instrucciones me dijo que no podía diseñar imágenes, ¿ya? Luego lo Ya. abrí en el navegador que siempre uso, donde tengo abiertas mis sesiones de correo y todo, y allí sí me hizo la imagen. Entonces quería saber si necesariamente uno tiene que estar logueado para poder generar imágenes, al menos en ChatGPT. Yo siempre lo hago en Copilot. Primera vez que hago una imagen en ChatGPT y resultó bastante bien.
Dos observaciones respecto a lo que acabas de decir. Sí, pues, siempre hacer la observación de que alucina. Por lo tanto, los que damos el veredicto de que si lo que aparece ahí es válido y es confiable somos nosotros, no la IA. Eso es uno. Y lo otro es que sí, siempre hay que estar logueado, porque precisamente lo que está haciendo la IA está aprendiendo de ti. Es decir, él necesita identificar quién eres tú y qué es lo que necesitas. Ahora, si tú le entregas más datos, o sea, si tú le especificas quién eres tú, profesora universitaria de la universidad tanto, ubicada en Chile, o sea, le empiezas a dar cada vez más contexto y mayor cantidad de información, la calidad también de la respuesta va a ir aumentando. Y la IA te va a empezar a conocer. Ahora, eso tiene riesgo. Hay algunos que no están ni ahí, como se dice, y otros que se preocupan, pues dicen, no, yo no quiero que me conozca, que no quiero que nunca sepa quién está detrás. Pero eso es una decisión súper personal. ¿Te fijas yo, no? Claro. Ahora, siempre va a funcionar, todos los modelos de IA generativa van a funcionar mejor cuando estamos logueados y mucho, pero mucho mejor si nosotros pagamos por el servicio. O sea, hay diferencias notables respecto de el acceso a la información, a las bases de datos a las cuales nos están entregando respuestas cuando hacemos preguntas relacionadas con temas de naturaleza teórico. Y nosotros sabemos que ahí el mundo está, todos los días están apareciendo publicaciones de todas las áreas, todos los días. Por lo tanto, la obsolescencia es un tema recurrente al cual nosotros estamos trabajando y por tanto, si queremos información más actualizada, necesariamente vamos a tener que pagar. Ahora, el espíritu de este taller era introducirnos, ¿cierto?, en estos distintos modelos para poder entender un poco cuáles eran las lógicas. Pero si uno quiere ya explotar de manera profesional, indudablemente que uno siempre va a tener que estar logueado y va a tener que estar pagando. ¿Ya? Y siempre tener la claridad respecto a lo que tú mencionas, que es que va a alucinar con todo. O sea, nosotros podemos pedirle imágenes, podemos pedirle, no sé, texto, o podemos pedirle música o sonido, y también allí van a pasar cosas súper especiales. Muchas gracias. Muchas Sí, gracias, Chile. Alberto, solo una cosita, no sé si se comentó aquí, he estado en las otras clases, pero eh, se bajaron hace poco unos artículos de unas revistas científicas porque de hecho tenían imágenes que habían sido hechas con inteligencia artificial y tenían algunos errores. Eh, Había un artículo de unos chinos que era un experimento con ratas y las imágenes de las ratas tenían unos penes gigantes. Y otro del cuerpo humano, que también el cuerpo humano tenía ahí unos huesos extra. Entonces, por eso ahí es importante lo que tú dices, siempre estar pendiente y revisar la rigurosidad y, que y las alucinaciones que pueda tener la inteligencia artificial. Siempre. Gracias. Gracias por las observaciones. Tenemos que pensar lo siguiente. Yo por eso hice la primera slide, es el camino recorrido. Y nosotros tenemos que pensar de que el acceso al desarrollo de imágenes es reciente. Ni siquiera partió en el 2022, sino que es reciente. Es de un año en donde podemos estar haciendo esto. Por lo tanto, las probabilidades de que cometan errores o que no lleguen al nivel de expectativa, la segunda slide que yo presenté, eso es absolutamente real. Ahora, a mí me encantaría que nos volviéramos a juntar, no sé, pues en un año más o en 2 años más y hiciéramos un contraste respecto a las imágenes que pedimos hoy, respecto a lo que nos va a poder entregar en 2 años más. Y yo te aseguro de que el crecimiento, ¿cierto?, y la calidad de la imagen indudablemente que va a mejorar. Jorge, estimado, te escuchamos. Me llamó mucho la atención, a propósito de lo que estamos comentando, me llamó mucho la atención el hecho de que yo le di la siguiente instrucción. Dice, elabora una imagen de una sala de clases con estudiantes universitarios interactuando. En la imagen se deben ver estudiantes conversando entre ellos y al profesor explicando a uno de ellos. Debe tener una iluminación como si estuviera en la mañana de primavera. La imagen, si ustedes se fijan, se concentró en la interacción del profesor, pero no hay Sí, nadie interactuando. O sea, el verdad. resultado en la práctica no lo cumplió. Así es. No lo cumplió. Y lo interesante es que la explicación que me da abajo dice, aquí tienes una imagen de la sala de clase universitaria con estudiantes interactuando. El Está programa, mintiendo. en términos prácticos, aquí tenemos una evidencia de cómo, en otras palabras, como no sabía lo que es interactuar, no entendió el programa interactuar, me da la impresión, simplemente lo omite.
lo omite como dato y abiertamente en este caso está mintiendo, en otras palabras, está Sí. diciendo una realidad que no está representada en el dibujo. Entonces, más que el hecho en sí, conectando con lo que estábamos hablando recién, no es solamente el hecho de que haga imágenes fantasmas, sino que aquí estamos hablando del hecho de que uno tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que arroja el programa en detalle. Porque aquí, en otras palabras, como no sabía, lo hizo, diríamos, si fuera una persona, diríamos, lo hizo a su pinta, ¿ah? Lo hizo de acuerdo a su interés, no al interés que yo le estaba pidiendo. El dibujo, en otras palabras, no comparte lo que yo le estoy diciendo, sino que más bien está haciendo el programa lo que quiere hacer. Y eso debe de verse a lo que tiene el programa preestablecido. Esa es la impresión que me queda. Dos observaciones. Primero, agradecerte por el ejemplo, súper aclarado. Respecto a todo lo que tú dices, estoy de acuerdo contigo y es real. Pero ¿se acuerdan la primera clase cuando hablamos de las características de los prompts? Y era que el prompt rara vez, pero rara vez, arrojaba el resultado correcto al primer prompt. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es ir verificando si efectivamente se cumple o no se cumplen las restricciones que nosotros estamos pensando. Y si no te funciona en porque aquí lo estáis viendo tú en ChatGPT, en modalidad automático, a lo mejor habría que ir a otro. ¿Te Es que fijas? ese es el punto de mi comentario, porque pues, yo recuerdo esa clase y me acuerdo, y efectivamente yo hice solamente la primera prueba en relación al prompt y lo adapté más o menos al prompt que ustedes me enviaron. Ya. Eh, yo estoy pensando como lo haría un estudiante. Un estudiante habría cortado y pegado en el Ah, trabajo. sí. Esa es la advertencia que uno de alguna manera creo yo que debemos darle a los estudiantes, y esto es un buen ejemplo de esto, porque en otras palabras, un Bueno. estudiante en este momento me habría entregado esto como resultado. Normalmente, en promedio, un estudiante revisa, cuando busca en Google, estamos hablando que revisa no más de la primera página de resultados de búsqueda, aunque tenga 20 o 30 páginas de resultados. Siempre sacan las tareas de la primera página. Aquí Sí, se va a dar una operatoria similar. Vamos a hacer la tarea y en función de esto hice esto lo que pidió el profesor, este es el resultado y esto es lo que va a pegar. Entonces ahí es importante lo que usted dice, profesor, que la importancia que hay de reforzar la idea de que esto hay que hacerlo varias veces, hay que ser recursivo en la forma en que uno pregunta, para que ese es arroje el un resultado más concepto. preciso. Yo creo que la gran enseñanza de eso tiene que ver con esto, o sea, la importancia de que hay que reforzar que el chat GPT o cualquier plataforma hay que darle muchas instrucciones para que llegue a lo correcto. No facilita, en otras palabras, per se, hoy por hoy, no facilita el trabajo si uno no da las instrucciones precisas. Así Entonces, es. ese es como, en cierto modo, por esa razón lo quería comentar. Porque aquí sería un caso en que el estudiante habría copiado y pegado y no se habría fijado que la instrucción no corresponde. Se habría quedado con la explicación del programa, donde Correcto. abiertamente está arrojando un elemento falso. Exactamente, Jorge. Te agradezco mucho tu ejemplo, súper aclarador respecto de las características de recursividad que hay que utilizar para llegar a lo que uno finalmente anda buscando. Bien, gracias, Jorge. ¿Hay alguien más que quisiera participar? Veo a Ruth. Y con Ruth terminamos para poder seguir avanzando. Hola, Hola, buenos Ruth. días. Eh, Muchas gracias por la oportunidad de participar. Yo soy egresado del PEDA también, eh, y recuerdo que en mis años de pregrado una discusión constante era la necesidad urgente de quitar el foco de la enseñanza de los contenidos y llevarla un poco más a las habilidades, al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, de evaluación de la información, entendiendo que en la actualidad el acceso a la información está a un clic. Entonces, ¿qué discutíamos en esos tiempos? Google. Con Google los estudiantes van a responder todo, van a sacar las tareas de ahí, el conocimiento está ahí. Lo que tenemos que enseñarles es a distinguir la información más confiable, ¿verdad? Y con la IA ahora se suma algo, se suma un desafío más. ¿Qué me pasó a mí ahora? No sé si puedo compartir. Sí. Eh, ¿Qué me pasó ahora? Por ejemplo, yo hice lo que mencionó la colega, usé Copilot para generar el prompt. Le di algunas pistas de lo que yo quería,
para que, bueno, la imagen, o sea, el prompt fuera de Inés de Suárez, ambientado en la época. ¿Y qué pasa? Que le envío el prompt acá a ChatGPT para que genere la imagen. Y yo le hablo de que la idea de esta imagen es que vaya dirigido a la niñez, como que la imagen esté adecuada con tintas, colores para la niñez, pero lo que hace la IA es que me agrega un niño. Ah, Entonces, entonces a mí me llamó la atención porque, claro, al ver la palabra niñez, asume que hay que agregar un niño en la imagen. Ahora, ¿qué pasa? Que el error es mío, porque yo di mal la instrucción. Yo tengo que especificar que el público al que yo quiero que vaya dirigida la imagen es el niño, no que considere a la niñez. Entonces ahí está el desafío que yo creo que se suma ahora porque para poder encontrar el resultado que necesito tengo que aprender a dar instrucciones para recibir lo que necesito. Entonces, además de discriminar el resultado, también está el desafío ahora de enseñar a comunicar correctamente y específicamente. Yo creo que ese es un desafío que nos trae la IA, porque la IA solamente ejecuta lo que uno le dice. Esa era mi pequeña reflexión, no sé. buena. Totalmente de acuerdo también, Ruth. Gracias por tu opinión y por tu objeto de aprendizaje. Sin lugar a dudas, es la reflexión que hemos hecho en las tres sesiones. O sea, la IA va a hacer lo que nosotros le pidamos. Por lo tanto, entre más específico sea el desarrollo de nuestros algoritmos, de nuestras solicitudes, el resultado va a ser mejor. Aun cuando yo creo que en imagen todavía está en una etapa, pero muy, muy incipiente. No así en la etapa de elaboración de texto. ¿Ya? Constanza dice en ChatGPT, me dejó solo hacer 2 imágenes, después sale que hay que pagar. Sí, eso es verdad. Ya siempre hay que pagar, digamos. ¿Ya? Y la Claudia dice, sí. Bueno, también esto lo hablamos. Esto también lo hablamos en la primera clase, de que todos los modelos de inteligencia artificial son sesgados. Son sesgados. Y eso significa, por ejemplo, que en la imagen aparezcan solamente niños rubios. Es un sesgo de la elaboración de imágenes, porque está pensado, ¿cierto?, en modelos que no son los nuestros. Nosotros somos morenos, ¿cierto?, de pelo negro, castaño, y por lo tanto allí habría que irle enseñando a estos modelos finalmente lo que necesitamos. ¿Ya? Eso es. Les agradezco a todos los colegas que tan amablemente comparten. Estamos ahí, ¿cierto? Vimos que en realidad en imágenes falta todavía bastante, pero que en algún momento, en la medida que nosotros vayamos entrenando este modelo, eh, van a ir mejorando. Aquí este es un paréntesis que yo necesitaba comentarlo y que tiene que ver cómo observo yo el prompt como un objeto de aprendizaje. Es decir, aquí hay una mirada un poco más técnica, más ingenieril respecto de lo que significa la elaboración de un prompt, de un diseño de prompts, que finalmente tiene que ver con esta necesidad de poder entender de que cuando yo logro desarrollar un algoritmo de prompts que para mí sea satisfactorio, tanto para el desarrollo de una clase, de la elaboración de una prueba o de una rúbrica o de lo que nosotros queramos hacer, necesariamente yo puedo tomar este prompt como un objeto de aprendizaje y lo puedo estandarizar a través de todas estas categorías que aparecen acá. Yo he publicado el estándar LOM que se utilizaba y que está vigente. Y aparecen todas esas categorías, los que lo puedan leer y aquellos que estén interesados en seguir en este mundo maravilloso de lo que significa hacer este tipo de actividades en un nivel distinto al de un usuario, sino que alguien que está dispuesto a elaborar prompts y después quisiera compartirlo. Yo creo que el que ustedes puedan leer el estándar para metadatos de objetos educativos les va a ser como bastante bien. ¿Ya? ¿Cuál finalmente es la ecuación? Una colega lo mencionó anteriormente. La ecuación en la era de la información para el docente está acá.
en el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, o sea, está en el centro. Está el conocimiento del contenido, que tiene que ver con la disciplina, el conocimiento pedagógico, que tiene que ver con las distintas estrategias y recursos que yo utilizo para poder generar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el conocimiento tecnológico, el uso en particular de esta herramienta que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces nosotros en el centro podemos encontrar esto. Ahora, esto explicarlo, así como lo estoy haciendo yo de manera tan ligera, esto se hace a través de un curso, ¿ya? Nosotros en el PEDA vamos a iniciar un curso, yo estimo que en marzo del próximo año, 2025, en donde todos estos temas los vamos a desarrollar con bastante más detalle y nivel de profundidad. Pero también está publicado, ¿cierto?, un artículo muy bueno respecto de lo que significa el TIPAC y cuáles son las diferentes fases que debe ir transitando el docente que quiera adoptar esta metodología, ¿cierto?, para los efectos de incorporar IA generativa. Esto también lo analizamos brevemente. Tenía que ver con cuál era la estrategia de enseñanza centrada en el estudiante y que tenía que ver básicamente con la diferente naturaleza de nuestras asignaturas y nuestras cátedras, en donde eso por un lado, y lo otro con la diferencia de tipo de estudiantes que estamos recibiendo en nuestras aulas, ¿cierto? Los estudiantes neurodivergentes ya ingresaron a las aulas de las universidades y por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer frente a estos nuevos desafíos. Y eso significa desarrollar nuevas estrategias pedagógicas que a lo mejor son distintas a las que están mencionadas acá. Y algunos de ustedes es muy probable que haga un mix entre ambas y desarrolle sus propias estrategias. Esto es algo que está en constante desarrollo. Nosotros sabemos que el mundo de la educación es un mundo dinámico y que está en permanente desarrollo y que cada vez nos está planteando nuevos desafíos. Bien, para finalizar, en el tiempo que nos queda, hay que desarrollar una tarea, que es la que aparece ahí. Hay que hacer una actividad, la mayoría de ustedes ya la ha desarrollado. Dejen la actividad de la imagen para el último. Entonces hay que definir el nombre de la actividad. Necesito saber el nombre de ustedes. Idealmente a qué universidad están adscritos. ¿Cuál es el problema de enseñanza y aprendizaje que piensan abordar? Todo esto muy simple. Una definición de contexto, un prompt, qué prompts utilizados, cuáles van a ser los principales prompts o el prompt de base que utilizar, y finalmente cuál es el resultado. Y todo esto tienen que enviar el documento final, que puede ser Word o PPT o ambas, al correo o también a la plataforma que está arriba. Dice link de acceso a la plataforma virtual. Ahí hay un espacio donde ustedes van a poder subir esto. Yo les pido que por favor lo hagan porque vamos a hacer lo siguiente. Con todas las evidencias de los trabajos que tenemos, las vamos a compartir entre nosotros. Es decir, vamos a crear un archivo en donde van a estar todos los aportes que puedan hacer ustedes, si quieren hacer alguna reflexión, encantados, pero ojalá dentro de los límites de las palabras. Y una vez que tenga todo esto, yo pienso de que les vamos a dar una semana máximo para poder entregarlo. El ideal es que lo puedan entregar hoy día, para poderlo editar y poderlo compartir. Aquí hay profesores de muchas universidades que por primera vez tenemos la posibilidad de poder estar compartiendo. Hay colegas que son incluso de otros países y por lo tanto eso nos va a dar la posibilidad de poder compartir esto que estamos desarrollando de manera conjunta. La imagen que ven ustedes ahí fue generada por IA. El IESET es por naturaleza un instituto de investigación. Y por lo tanto, si bien es cierto, este taller estaba pensado en entregar las herramientas básicas para poder entender esta tecnología disruptiva, tan o más importante que aquello es formular algunas preguntas de investigación
que perfectamente se pueden constituir en bellos trabajos de investigación al interior de sus universidades y, ¿por qué no?, desarrollar investigaciones conjuntas entre los que estamos, por ejemplo, participando acá y poder postular, por ejemplo, a concursos internos o externos. Yo he preparado 4 preguntas muy sencillas, pero que tienen que ver con situaciones que se están viviendo el día de hoy y que de alguna manera nos están presentando desafíos enormes. ¿Se acuerdan la primera sesión cuando vimos la política de inteligencia nacional de inteligencia artificial? De alguna manera subyace estas preguntas que están sin respuesta. Y por lo tanto, si nosotros encontramos algunos buenos modelos teóricos para poder explicar las preguntas que hay acá y somos capaces de desarrollar un modelo para levantar datos y finalmente poder contrastar hipótesis de investigación, estamos cumpliendo con el principio al cual fuimos llamados en el instituto, de poder generar conocimiento en el área de la investigación y en este caso muy particular de cómo se está generando, cómo se están insertando estas tecnologías disruptivas, por ejemplo, en la formación inicial docente, cómo se están integrando estos nuevos instrumentos, alguna colega lo mencionó, en actividades cotidianas con los estudiantes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología es enfático en decir que tiene que haber necesariamente un proceso de reflexión al interior de las universidades de cómo estamos integrando esto, porque esto ya llegó y no va a salir de la universidad. Por otro lado, ¿qué implicaciones éticas y pedagógicas? También en la primera sesión di a conocer un estudio, un trabajo de investigación enorme de un metaanálisis, en donde hablaba precisamente de la falta de una pedagogía inteligente de integración de estas nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero ya hemos descubierto de que sí hay métodos, sí hay modelos que están propiciando esto. ¿Cuáles son las implicaciones éticas? ¿Ya? Aquí hay procesos de reflexiones que están por sobre la moral, sino que ética. Y seguramente acá, si hay profesores de filosofía o del área de las humanidades, sin lugar a dudas va a tener mucho que decir respecto a estos fenómenos. Otra pregunta súper interesante, medir, ¿cierto? ¿Cuáles son los niveles de apropiación de estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Hay unos modelos maravillosos, se denominan las TAM, que son los modelos que permiten medir apropiación de las tecnologías en diferentes escenarios, universidades, docentes, profesores, profesionales, etc. Y por lo tanto, en la medida que nosotros vayamos despejando variables, entreguemos cada vez más información a nuestra comunidad, las probabilidades de desarrollo de estos instrumentos cada vez se va a poder potenciar más, ¿ya? Y finalmente, el deseo de cualquier tecnología disruptiva, po. Ha pasado, cuando yo siempre me acuerdo, ustedes también, por los que tienen mi edad, cuando aparecieron los computadores, ¿se acuerdan, no? Los primeros computadores que compramos para las casas. Comprarse un computador era tan caro como comprarse un auto. Y la promesa era que teniendo un computador en la casa, el rendimiento académico de nuestros hijos iba a aumentar. Pues bien, quedó demostrado que eso de nada sirvió. Y después vinieron un montón, ¿cierto? Un montón de otras tecnologías, como mencionaban ahí, aparición de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esto tiene impacto en el rendimiento académico. Y no tenemos idea. Lo que se ha medido, lo que yo he podido leer en los últimos journals que he leído publicados este año, es que la variable, les ha costado mucho despejar la variable de modelos de IA en rendimiento académico. Por lo tanto, lo que yo he leído no es de muy buena calidad, a pesar de que son publicaciones Scopus y WASP, pero tienen un problema de determinar bien cuáles fueron los modelos pedagógicos que se utilizaron para intervenir esta tecnología, pero desde un punto de vista pedagógico. Entonces se aísla tanto el fenómeno que finalmente tú no sabes si es por el uso pedagógico o es solamente por el uso de la tecnología per se.
Pues bien, aquí hay bastantes desafíos, todo esto va a quedar publicado para que lo puedan meditar, conversar, podemos seguir revisándolo. Bien, producto de todo esto y de la buena asistencia, estamos terminando con más de 60 personas, me solicitaron que pudiera desarrollar un próximo taller ya pensado para el año 2025 y básicamente lo vamos a trabajar para poder fortalecer a aquellas áreas que siempre son necesarias de fortalecer, que son la investigación en educación. Los que nos dedicamos a esto sabemos lo complejo que es investigar en educación. Es enormemente complejo. Y por lo tanto, si podemos utilizar estos modelos para facilitar algunos procesos, bienvenidos sean. Y se me pidió que yo pudiera preparar algo para el año 2025. Segundo, vamos a trabajar temas de presentación interactiva. En muchas ocasiones nosotros nos piden, oye, tenéis que hacer una presentación, y normalmente uno en hacer una presentación se demora, por lo menos yo me demoro 1 o 2 días. En cambio, estuvimos investigando con Alberto que hay unas aplicaciones fantásticas que te permiten hacer presentaciones interactivas en cosas de minutos. Si tú tienes el recurso, tenías el texto, tenías los contenidos, la verdad que no cuesta nada hacer presentaciones interactivas. Lo mismo esperamos trabajar sonido y música, que por tiempo no lo pudimos hacer. Voy a hacer una invitación antes de terminar. En enero de este año se me invitó a hacer un curso denominado Metodología Activa de Aprendizaje en Aula a través de la Universidad de Chile. Cuando yo tenga todos estos links se los voy a enviar. Y en marzo del 2025, mi querido Roberto, voy a andar por allá. La Facultad de Filosofía y Educación me abrió las puertas y diseñé junto con Tomás Taller, un gran amigo que tú también lo conoces, Roberto. Vamos a hacer un diplomado en IAG para docentes y que incluye precisamente la integración de este modelo TIPAC, el cual va a ser de una tremenda utilidad. 3 sesiones es muy poco para poder alcanzar a ver en profundidad y explicar bien, pero por lo menos alcanzamos a lograr el deseo de poder comprender un poco más qué está pasando con esto, de tener un lenguaje más apropiado para entender que inteligencia artificial no es ChatGPT. ChatGPT es un modelo de LLMS, ¿te fijas? Y esto yo creo que ha sido la riqueza que ha tenido estas sesiones con las cuales hemos trabajado. Les agradezco profundamente la asistencia y también la participación. Creo que si hay algo que fortalece a la educación pública, a la educación estatal, es poder generar comunidades de aprendizaje. Y en eso yo siento que particularmente en el área de las tecnologías estamos un poquitito al debe. Entonces, si nosotros logramos concluir esta propuesta que yo le estoy haciendo, con la ayuda de Rosa y de todos los demás que se quieran sumar, bienvenidos sean, poder generar este documento, poderlo compartir entre nosotros y entregarlo al IESED como un testimonio de lo aprendido y de los desafíos que nos plantean estas nuevas tecnologías disruptivas en nuestras vidas. Antes de despedirme, la colega tiene la manito levantada. Sí, es que yo de pronto me distraigo con facilidad. Entonces, bueno, el trabajo va a quedar alojado en la plataforma y lo que nosotros tenemos, si es que entendí bien, que trabajando con la inteligencia artificial, la que nosotros queramos, entregándole unos prompts, diseñar una actividad de aprendizaje para nuestros alumnos. Esa es Eso por es. ejemplo, si quiero generar un caso, quiero generar Eso tal es. cual. Entonces yo Tal le cual. digo, Sí, yo me acuerdo de ti y que podemos generar imágenes incluso, lo que tú por quieras, ejemplo. Ya. todo, el caso, las imágenes, la rúbrica de evaluación o la estrategia que utilizaste, ¿te fijas? Yo voy a Sí, utilizar tal estrategia. Yo me recuerdo perfectamente de ti que tú hiciste todo en inglés, yo no fui, lo hice, no fui yo. ¿no fuiste Yo tú? hice yo hice un caso para un curso en Ah, en el que una tenías primera evaluación. preparado y lo Sí, cambiaste.
Ahora lo sí. cambié porque en un caso le di un prompt a la inteligencia artificial y le dije que me hiciera un caso, pero si entendí bien, entonces nosotros podemos hacer lo mismo, pero podemos colocar, por ejemplo, como dice usted, la estrategia de aprendizaje, le puedo insertar una imagen al trabajo, como los que veía ahí, por ejemplo, de alumnos que interactúan con el profesor o como qué se espera a lo mejor de ellos en imágenes. O sea, podemos, ese sería el trabajo final, Mira, integrar como sí, todo. eso es súper creativo, ¿ah? Yo no lo quise acotar, quiero dejarlo completamente abierto para saber qué resulta de todo esto, ¿ya? Y después cuando nos volvamos a reunir, poderlo mostrar y reflexionar respecto de nuestros propios aprendizajes, muy divertido, cuando uno le piden estas cosas, porque uno está acostumbrado al revés, po. O sea, normalmente, bueno, todos hemos pasado nuestro proceso de posgrado que han sido tremendamente complejos, ¿cierto? Pero en esta etapa la mayoría, lo único que hace uno es pedir cosas y es uno quien revisa. El día de hoy, el objetivo de esto es mostrar finalmente si el objetivo general del curso que fue dado a conocer, si nosotros pudimos mejorar en nuestras competencias digitales respecto del uso de tecnología disruptiva. Es solo eso. Si nosotros podemos decir, Sí, mira, lo hicimos, yo creo que se va a dar. Yo estoy seguro que sí, te fijas yo, ¿no? Y lo otro, que no sea un trabajo tedioso, que no sea, oye, tengo que hacer esta pega para enviarla, no, sino que sea, ¿sabéis que esto que yo estoy usando el día de hoy y que lo he ido mejorando, porque yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado ¿no? que se han sorprendido con los resultados? Y producto de esos resultados, eso es lo que queremos ver, que lo podamos compartir. ¿Te fijas? En esa cantidad, idealmente en esa cantidad de palabras, para que no sea tan largo y para que los colegas puedan, en el fondo, ver los resúmenes. Mira, la colega que trabaja en el área de la economía, que trabaja en humanidades, que trabaja, no sé, en idiomas, que trabaja en las áreas, todos de áreas muy, muy distintas. Hay una física, me acuerdo. Vamos a ver que vamos a encontrar elementos comunes y otros no, pero eso nos va a enriquecer a nosotros como colegas y nos va a poder permitir ir generando estos lazos que yo espero que cuando finalice esto no se pierdan. Por el contrario, yo me quedé con el correo de todos ustedes. No sé Yo, si queda... la última, sí, hace un tiempo atrás, con un grupo de colegas del IESET, hicimos una investigación acerca de las competencias digitales docentes. Aplicamos un cuestionario, se repartió y descubrimos algo, de las cosas que descubrimos, una de las cosas curiosas es que eh, había una brecha de competencias digitales entre aquellos que tenían formación pedagógica y aquellos que no la tenían. Fue la única brecha que encontramos. eh, Ni por país, ni por formación de pregrado, ni siquiera por grado, porque entre magíster y doctor no había mucha diferencia, pero sí en la formación pedagógica. Y lamentablemente aquellos que no tenemos formación pedagógica, entre los cuales yo me incluyo, presentamos esta brecha. Entonces yo valoro esta instancia del GESET justamente porque una de las conclusiones del estudio era que las universidades tenían que animarse, ¿no es cierto?, a capacitar a sus académicos, porque justamente en esta era digital, en esta era de este desarrollo acelerado tecnológico, nos estamos quedando atrás si es que no estamos en estas instancias. Así que le agradezco eso. Le agradezco, don Alberto, por su curso. Aprendí, me voy aprendiendo y sabiendo más de lo que sabía cuando hice el curso y eso ya es un delta que se valora. Se le agradece su paciencia y se le agradece que usted también haya sido muy ameno en su curso. Se valora. ¿Mm? Muchas gracias. Jorge Calderón, entiendo que quiere decir unas palabras. Agradezco sus buenas Jorge, palabras. una pregunta en concreto, porque solo para dejarlo en claro, lo que pasa es que tengo dudas, lo he colocado acá en el chat, que
La explicación que aparece en el PPT, tareas, actividades con IAG, la verdad es que no entiendo qué es lo que específicamente tú esperas que realicemos. Porque aparecen todos los pasos, no tengo duda de lo que hay que hacer en términos de utilización de inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que esperas que en concreto nosotros realicemos? Esa es Una, sí, yo te digo lo que yo estoy pensando. Yo estoy pensando tú, ¿de qué área eres, colega? Soy de la ¿De UNCE qué? también, trabajo en pedagogía básica, en la Ya, UNCE. no sé, yo estoy pensando en el desarrollo de un taller interactivo con mis estudiantes para que puedan aprender, no sé, tal cosa. No Ya, o sé, sea, puede ser un taller, una actividad, o sea, sí, uno define qué actividad específica y a partir de eso utiliza uno las instrucciones que nos están pidiendo. así es. Pero Ya, debe tener una estrategia pedagógica. sí, de Debe acuerdo. incluir qué, una metodología de caso, qué es lo que vas a hacer con tus estudiantes, dónde lo vas a hacer. ¿Lo vas a hacer en la sala de clase? ¿Vas a hacer el experimento? No, salir con tus estudiantes, ir a visitar un museo, no sé. ¿Te fijas yo, no? Y Pero- eso en breve, cortito, resumido, y qué te funcionó, qué salió, qué no salió, qué resultó bien, lo bueno, lo malo y lo feo, digamos, porque nosotros sabemos que la IA en algunas áreas es muy buena y en otras no tanto. Acuérdate que alucina, no siempre llega, pero de que es un aporte, sin lugar a duda que es un aporte. Sí, sí, Entonces, estoy muy de acuerdo. Esa era una duda. Lo otro, sí, las grabaciones de las clases van a quedar finalmente en el sitio que ustedes están publicando, ¿no es cierto? sí, van a quedar disponibles en dos partes. Van a quedar disponibles en la plataforma que nosotros desarrollamos, Ya. pero la formalidad está en el IESET. El IESET va a entregar las direcciones de las sesiones. Deben ser pesaditas, porque estamos hablando de, no sé, pues, de 90 minutos cada una. Hemos hablado harto, hay harta imagen. Así que, pero bueno, lo importante es que queden. De repente hay un par de palabras, un par de frases, ¿cierto?, que entregan más luz que otras. Y sí, van a estar disponibles para todos ustedes. Eso. Perfecto. Lo último, profesor, muchísimas gracias por la clase, porque la verdad es que para alguien que yo tenía una cierta experiencia, pero yo noto que para alguien que parte de cero en esto, creo que aprendió muchas cosas. Yo por lo menos también aprendí muchas cosas y de verdad le agradezco mucho la disposición para resolver sobre todo las consultas que para estos temas a veces no es tan fácil responder de manera didáctica, porque son a veces cosas muy abstractas, aunque parezcan sencillas, son cosas muy abstractas. Así que le agradezco mucho su disposición. Ok, Jorge, encantado, po. Para mí ha sido un requete contra placer estar aquí conversando con usted esta enorme cantidad de minutos y pensar de que todo está pasando, ¿ya? En estos momentos, minuto a minuto, se están mejorando todos los modelos, minuto a minuto están emergiendo nuevos modelos y por lo tanto hay que ir a probarlos todos, ¿ya? En la medida de nuestras posibilidades, ir, probar y disfrutar de los hallazgos que nos permite este encuentro con estos mundos que tenemos que necesariamente poderlos entender. Eso es. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias por Hacemos, acompañarnos. ¿Sí? hacemos el cierre entonces oficial. ¿Alguna otra pregunta nada más? Bueno, yo me sumo hoy día recién a la sesión porque en realidad Verónica me pidió abrir y cerrar este taller. Pero ya veo que los estudiantes tienen unas palabras muy conceptuosas para usted, que también yo quisiera repetir algunas porque lo he escuchado tan amenamente. Agradezco su taller, creo que tiene muchas posibilidades. Nosotros tenemos mucho que aprender, y me incluyo. Agradezco su tiempo, su dedicación, la forma tan amena y didáctica, interesante, que creo recoger de los estudiantes también que participaron en este taller, o de profesores, ¿no es cierto?, estudiantes que participaron. Y para mí ha sido también un placer conocerlo. No lo conocía, no habíamos tenido oportunidad, pero en algún otro momento nos encontraremos y agradezco nuevamente a todos la asistencia a este sexto taller y último, creo, de este año en el IESET. Muchas gracias y que tengan una muy buena semana. Chao. Muchas gracias. Agradecerle a mi hijo Alberto por el gran apoyo que he tenido y a mi esposa, quien siempre me ayuda con todo lo que es el diseño de las PPT. Así que un abrazo Ah, qué gigante de maravilla. agradecimiento para ellos también. ¿Ya? Súper, muchas gracias a todos. Chao.
Gracias, Bueno, gracias a gracias. Bye, todos. bye. Gracias, Chao, gracias. chao. Bye. Chao, chao. Chao. Chao.